Las siete en la península y las 6 en Canarias. Ojo al cambio de hora, de horario, que es la cosa más estúpida de las muchas cosas estúpidas de la burocracia. A las 2 o a las 3 será una hora más. Vamos a ver, pero la hora va a ser más larga, más corta. Eso hace que a partir de este fin de semana ya se queden ahí. No, los días van a seguir aumentando. Antiguamente se decía cada día el paso de un buey hacia el ocaso. El buey es un paso lento, es un poco más, pero bueno. Pero nunca lo he entendido. Hoy es el día de San Castor. Castor, porque como Castor y Pollux, si dices Castor queda como ya alguien llamarle ratón y pues no está bien, ¿no? Este es de Tarso, dirá, pero de Tarso no era San Pablo. Sí, cuando era Paulo de Tarso. Pero el mártir de Tarso es Castor, que lo único que se sabe es que lo mataron con un toco cristiano. Ni siquiera se sabe seguro si se llamaba Doroteo o Esteban. Es decir, que es un santo impreciso. Ahora, si alguien, sobre todo el Club Libertad Digital, se llama Castor, hay que apoyarlo, felicitarlo y lo que sea. Hoy estamos igual que ayer en materia meteorológica. A lo mejor alguna tormenta en las islas, en los dos archipiélagos grandes, Baleares y Canarias. En Madrid, un poquito más que estos días, 18 de máxima, paseo perfecto. La máxima nacional, 24 grados en Murcia y en Málaga, a donde vamos la semana que viene. El próximo día 11 haremos ahí el programa en Málaga. En el Edgar Neville, sí. Vamos siempre hasta que se llene. En el Paseo Antonio Banderas. Sí, señor, sí, señor. Y enfrente, el imperio inmobiliario de María Gámez, la que fue directora general de la Guardia Civil. Los esligen, que dicen en los pueblos, los esligen. O sea, 2 directores de la Guardia Civil, del PSOE naturalmente, que acabaron o en la cárcel, porque esta tenía un engranaje, un engrudo con su marido, que era el que aplicaba los ERE en Jaén, la mano derecha de Zarrías, el cuadrumano votante, único ser humano que ha intentado votar con las 2 manos y los 2 pies, pero como es pequeño y gordo, solo se quedó con 2 manos y un pie. El otro daba así en el aire y no llegó a votar. Son historias conmovedoras, extraordinarias. La mínima en Soria hace un frío notable, 2 bajo cero. Y esto del cambio de hora tiene sus contraindicaciones. Todo esto se hace, en el fondo, por una cosa que en la Unión Soviética de Stalin produjo una catástrofe. Y es todo el mundo hace, los funcionarios, como que gastan más o gastan menos, depende. Esos cambalaches, dice, bueno, pero si la gente gasta las mismas horas, sí o no. ¿Qué sucedió? Pues sucedió que para demostrar, después de la Segunda Guerra Mundial, que los ministerios estaban dedicados a las loas a Stalin y bueno, es que Stalin solo en el 37 se cargó a 800.000 personas humanas de su partido y de su ejército. Bueno, un ministro que estaba en la cuerda floja, para demostrar, o pensaba él que lo estaba, decidió trabajar 1 hora más. Y claro, para producir más a favor del Estado soviético. Claro, los demás ministros dijeron, oye, a ver si voy a quedar yo mal. Pues nosotros también, 1 hora más. Otro ministro que quería ascender dijo, no, que es 1 hora, 1 hora no es nada. 2 horas. La carrera fue continua, fue ascendiendo y prácticamente en 2 semanas no se apagaba ya la luz en los ministerios. La gente se llevaba literas, tenían colchones, trabajaban lo mismo, o sea, poco y nada. Pero en cambio la luz estaba siempre encendida, hasta que le llegó la factura a Stalin y dice, ¿pero esto qué es? Estamos gastando el triple de electricidad. Bueno, es que ya no son 8 o 9 horas, es que son 24 horas, porque todo el mundo quiere colaborar con el Estado soviético. Y como vuelva a colaborar uno con el Estado soviético, me lo cargo. Y la gente volvió a su horario normal, que son 8 o 9 horas, productividad cero. Pero cuidado con esto de las horas, va camino de eso, porque ¿por qué no cambian ya todos los meses la hora? Es una sandez, pero monumental. En fin, así está el tiempo y así están las cosas. Ayer en nuestra entrevista con Alberto Rojas abordamos las cosas de fondo que hoy prácticamente debo decir que pocos periódicos las tratan, las cuestiones de fondo, de cómo rearmar a los países que se consideran que están en el mismo peligro que Ucrania. Más evidencia el peligro que despierta a Rusia, o que supone Rusia, pues salvo a Abascal, y su tingladillo
mediático, que eso dicen que la amenaza rusa es mentira. Que eso es... Qué cosa tan tonta. ¿Cómo va a haber una amenaza rusa? O sea, que los 3 años y medio que llevan bombardeando, violando, asesinando a cientos de miles de muertos con uniforme, sin uniforme, en bombardeos, los 2 millones y pico que hay solo en Polonia, en total unos 7 millones de ucranianos que andan por ahí, por donde se han podido colar, porque los matan los rusos. Pero en realidad los rusos no son ningún peligro. ¿A quién se le ocurre eso? Pero hombre, ¿cómo van a ser un peligro los rusos? Lo que pasa es que están de turismo y se han confundido. La gente maligna se ha confundido, los guerreros se han confundido. Ellos están de turismo. Lo celebran la fraternidad eslava, pues con mascletás. Y algunos han creído que esos petardos es porque bombardean y que son tanques. No, hombre, no, que son cohetes de feria. Morir, bah, como no sea un accidente pirotécnico. Lo digo para demostrar el grado de traición dentro de la memez a que ha llegado aquel Santi Abascal que conocimos otrora y que se parece igual, pero lo mismo como en la invasión de los ladrones de cuerpos. Tú no lo viste, claro, no habías nacido. Una película de miedo que en un pueblo de América de pronto había unas vainas como de judía verde y allí, pumba, aparecía uno que era igual que uno del pueblo. Y un día, no se sabía cómo, el de la judía tomaba el cuerpo del de verdad. Y la mujer lo miraba raro. Pero tú eres James, le decía. Y la judía, pero ¿cómo, qué pasa? ¿Conoces a otro? Era él ese otro. Era de mucho miedo. Bueno, pues lo mismo. Yo creo que Santi, pues alguien en una judía verde, abrigó otro Santi. Claro, luego el problema de la judía es que es judión y entonces se nos ha hecho pecho lobo, Superman, esteroides, etcétera, ¿no? Pero es que cuando dijo, y esto es lo peor de todo, que lo que tenemos es que siempre ha dicho que hay que reforzar el ejército español, es contra nuestro único enemigo, que es Marruecos. Marruecos es de su aliado Trump. Entonces en el mundo, claro, es que ¿qué serían? Presume Santi de sus aliados, como si fuera el jefe de Putin, de Trump y de Orbán. Claro, ¿qué son ellos sin el gran Santi? Pues nada. Los demás tienen servidumbres, o sea, las izquierdas y las derechas, la derechita cobarde y la izquierda saltamontes, estos obedecen a la tía con menos poder de Europa, que es la Ursula von der Pony. Pero en cambio él no, él tiene aliados a su servicio, Trump, Putin, Orbán, Xi Jinping, gente que no haría nada en la vida sin la dirección de Vox. Pero esto lo dijo en su discurso. Mis aliados, que todo conocen, ¿cómo que aliados? Pero ¿cómo que aliados? Si eres la Vox de tu amo, de tus amos, Trump y Putin, que están en el mismo bando. Es una cosa verdaderamente, yo digo, algo que parece elemental. Si España quiere que le ayuden, si ataca a nuestro enemigo, lógicamente si tienes un enemigo buscas aliados, para ser más fuerte que tu enemigo no te ataque. Esto viene desde Adán y Eva, casi. Bueno, pues no, solo contra Marruecos. ¿Por qué? Porque ante todo hay que ayudar a Putin. Y la excusa es tan mala, es tan estúpida, por eso digo que, no sé, se habrá recriado en alguna judía verde o roja. El problema de fondo que lo planteaba aquí Alberto Rojas es que una guerra de estas híbridas en la que un país mucho más grande trata de devorar a uno pequeño y no puede, porque el pequeño no se deja, se parece bastante a lo que fue la guerra de independencia en España. Dice, bueno, pero estos españoles, ¿cómo van a poder con el primer ejército del mundo? Bueno, Rusia es el tercero, pero por cantidad de hombres y gente que va a morir, pues en tierra probablemente el primero, con los chinos. Pero el problema de fondo es que es también una guerra económica, y ahí es donde se lían las cuentas. Nos contaba cómo precisamente Rusia lo que quiere es entrar otra vez en una especie de mercado común de cosas agrícolas, etcétera, donde está Trump y donde está Europa. Y Europa ha dicho que de ninguna manera le va a levantar las sanciones a Putin. Es decir, tú seguirás matando salvajemente, lo está haciendo. Dice que está en tregua. ¿Dónde está la tregua? El fracaso de Trump es total, absoluto, total. Decía ayer Rojas que me da la impresión, viendo las noticias, de que Putin va
5 pasos por delante de Trump. No, el problema es que Trump va 7 pasos por detrás de Putin. Tampoco Putin es un genio. O sea, nunca nadie ha emprendido una guerra creyendo que la ganaba en 15 días, llevan 3 años y medio y siguen sin poder ocupar la capital enemiga. O sea que con un ejército 7 veces mayor. O sea, ya me contarán el éxito y la eficacia, y a lo mejor a eso se refieren Abascal y Ariza cuando dicen que Rusia no es un problema. ¿Cómo va a ser un problema, una amenaza rusa? Eso es inverosímil. Inverosímil. Mira lo que queda de Ucrania. Viven en las alcantarillas. No, pero es inverosímil. Tanto ir a misa para luego el salvajismo asiático de apoyar al cristiano Putin. Bueno, la verdad es que lo que pasó ayer viene por 2 raíces, por 2. Lo que pasó es que no pasó, pero sí pasó. Todo va a ser así a partir de ahora, los próximos años. Es decir, no habrá un ejército europeo, como quiere Sánchez, para que no haya un ejército en España, dentro de la OTAN, etcétera, y al mismo tiempo tiene que haber, porque ahora si gana Putin inmediatamente va por Polonia. En Polonia y en Estonia, los ejercicios de defensa civil las hacen las mujeres, los ancianos, los adolescentes, pero ejercicios de tiro, que vienen los rusos. No, es que nunca. No, solamente que Rusia ha invadido Finlandia, Letonia, Estonia, Lituania, Rumanía, Ucrania, y hay 2 países que ya son putinejos, son Eslovaquia y la Hungría del banco Orbán, el banco que paga Vox. ¿O es que ahora resulta que no habéis cobrado de Hungría? ¿No habéis cobrado de Hungría, Santi? Que no os dejaban, los bancos españoles os daban dinero. ¿Y para qué queréis dinero? Vox cuando empezó vivía de sus cuotas, era gente que presumía de que no se dedicaba a la política por dinero, porque perdía dinero, tenían sus profesiones. Todos aquellos independientes ya no queda ninguno. Que alguno quedará, no que yo conozca. Ninguno. Abogadillos, chiquilicuates, jovencitos, gente que en su vida ha tenido un trabajo, ni tiene una empresa, ni cosa parecida. Viven de la política muy bien. Hombre, si te llega el dinero de Hungría, o sea, de Moscú o de Pekín, pues mejor, ¿no? Pero luego no nos den lecciones morales. O sea, por favor, lecciones morales, no. Y no digan, nosotros siempre defendemos lo mismo. Estáis defendiendo exactamente lo contrario de lo que habéis defendido toda la vida hasta el año pasado. Cuando papá Moscú, vía Orbán, aflojó la mosca. 9 millones de argumentos, son sólidos, son unos millones de argumentos, pero no presumáis encima. Y lo que pasó es que hay países que no se quieren permitir el lujo de que Putin gane una guerra en Ucrania, porque todos estos países, esos solo en refugiados, o sea, si Ucrania, solo un país que tiene más o menos, tenía la población de España, 47, 48 millones, le quedan, no llega a 40, imagínense como ataquen a Polonia, que por supuesto la quieren atacar, los países bálticos. Bueno, la oleada de refugiados que viene desde la Europa del Este sería tremenda. Y entonces lo que pasó ayer, bueno, pues que Francia y Gran Bretaña, que tienen su ejército nuclear, pues naturalmente quieren ponerse a la cabeza. Es decir, a nosotros no nos moja la oreja este tío. Y los demás vacilan por distintas razones, excepto el caso de Meloni, que ha traicionado a todos con todos. En prácticamente 3 meses ha perdido todo el crédito que tenía en Occidente sin ganarlo en el otro lado. Y ya está en su proyecto de presidencia plebiscitaria, que cambiaría la legalidad italiana, vamos a ver si lo hace. Pero el caso de España es evidente. Antes iremos a elecciones, hoy todos son noticias que dicen de un adelantamiento, como se quiera, de las elecciones. Recordemos que lo hizo en verano también, ¿eh? Sí. Y un psicópata siempre sigue un manual. En verano le salió bien, dijo somos más, identificándose con el voto a Bildu, etcétera. Pues puede ser, pero esto va a ser continuo. En los próximos años, hagámonos a la idea que esto va a ser un forcejeo, calculando a ver cómo hay que defenderse con las fuerzas europeas sin contar con Trump, que está con Putin. Ahora van a comprar, a comerse Groenlandia. Y lo van a hacer, ¿eh? Esa es otra de las razones por las que hay que mirar a Ucrania y ponerse serios. Ayer
vi unas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca. Dinamarca no es dueña, hay una mancomunidad, es Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe, que eso es lo que compone, digamos, Dinamarca, la soberanía danesa. Y va por Groenlandia, manda ahora a la cémila de Vance y a su señora, USA. Y estamos en un momento de cambio total en el mundo. Pero no va a ser un cambio de la noche a la mañana. Los cambios, para bien o para mal, son lentos. Esto es lo último que ayer se empezó a esbozar. De ahí a concretar. Bien, pero ¿usted cree que Alemania y Polonia no se van a sumar? Hombre, Polonia, con 2 millones o 3 de huidos de Ucrania, no creo que quiera tener soldados de uniforme. Porque obligaría a Polonia a entrar en guerra también. Pero esto ya dice, pero eso, pues sí, claro, es que hay mucha diferencia. Y Polonia no tiene armas nucleares. Francia sí. Y Gran Bretaña también. Entonces vamos a asistir a este forcejeo, pero vamos, échenle años. Buenos días, Federico. El ejército franco-británico da ya sus primeros pasos. Starmer y Macron acuerdan liderar este despliegue, que hará una primera incursión con carácter disuasorio y que estará integrada por unos 30.000 soldados. Polonia, Italia y España son en principio los países más reticentes a esta idea. Hungría y Eslovaquia no acudieron a la cita en París. Macron agradeció los esfuerzos de Trump para conseguir la paz en Ucrania, pero advirtió que hay que esperar lo mejor y prepararse para lo peor. A lo que Macron dijo que si Rusia no acepta las condiciones de alto el fuego, Estados Unidos tendrá una idea de cuál es la verdadera posición de Moscú. Los 31 países sí acordaron no suspender las sanciones a Rusia, consideran que no es el momento. En 3 semanas, Francia y Reino Unido van a mantener un equipo conjunto de expertos militares a Kiev, a enviarlo para evaluar las necesidades. Zelensky agradeció los esfuerzos de la Unión Europea y abandonaba el Elíseo junto a Starmer, que regresa a una posición de liderazgo en el continente tras el Brexit. El primer ministro británico y yo hemos dado mandato a nuestros jefes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas para que un equipo franco-británico sea delegado en los próximos días a Ucrania y pueda trabajar muy estrechamente con nuestros socios ucranianos, que también han implementado este mecanismo para preparar precisamente en todos los ámbitos lo que será el formato del ejército ucraniano del mañana. De la armée ucranienne de demain. Ha habido un apoyo muy firme. El resultado de la reunión es que muchos países van a seguir con Ucrania. Desde hace 3 años estamos con Ucrania y lo seguiremos haciendo durante el tiempo que sea necesario. No levantar ningún tipo de sanciones hasta que Rusia detenga la guerra. Hace falta más presión, más paquetes de sanciones. Y el segundo punto, como has dicho, que son nuevos paquetes de defensa para Ucrania. Bueno, esto no es ni ardor guerrero, como dice aquí el amigo del ejército ruso. No, esto no es ardor guerrero, esto es prepararse para un tipo de guerra que no es la convencional, que no es la clásica, la de toda la vida, la Guerra Fría, con la Unión Soviética. ¿Qué es lo que quiere recuperar Putin? Las fronteras militares, políticas, culturales y económicas del Pacto de Varsovia, que llegaban hasta Berlín, pero hasta la mitad de Alemania, Alemania del Este, los OSIS, como dicen allá los del Este, que es donde, por cierto, más avanza la extrema derecha. Tantos años criados en la extrema izquierda, pues esto del liberalismo, la democracia, el centro, no lo ven. Bueno, pero vamos a la situación de España. El sistema del que las sanciones más que nos adelantó ayer Alberto Rojas, el sistema SWIFT, que es un mecanismo, digamos, de intercambio de libre mercado que evita sanciones. Porque claro, el problema de Rusia es que no puede comerciar con determinadas cosas y ellos querrían poder vender petróleo, etcétera. Ha habido una picaresca muy rica y es que los golfos de Greenpeace, que son lo peor, tienen tantas multas encima que como no les pague Xi Jinping van a tener que cerrar. Es que vendían petróleo con lo que llamaban el label green, o sea, el cuñito verde de Greenpeace. El petróleo negro, ¿verdad?, de Rusia se convertía en verde pasando por las manos y el tanto por ciento de Greenpeace. O sea, lo ha intentado todo Putin. Pero así como el gas no entraba en el acuerdo SWIFT
Y por supuesto deberían no comprar más gas a Rusia. El problema es dónde lo compres. ¿Quién está preparado para la autonomía energética? Si es que la siniestra Angela Merkel se cargó la autonomía energética de Alemania y de toda Europa, que lo ha seguido, y donde mandan los ecologetas no hay ninguna capacidad de autoabastecimiento. No hay. Entonces están mamarrachadas de los molinos, las placas solares. Eso es el 5% y además no tienen capacidad de almacenamiento. Seguimos dependiendo de las centrales nucleares, de las hidroeléctricas que no vuelan estos cernícalos y luego de propina como complemento, nada más. Los molinazos asquerosos y las placas siniestras y luego las placas de los coches Tesla. La única empresa que no cayó, mira, es que qué casualidad, ¿verdad? El heroico coche eléctrico, o sea, es el único que no ha caído, es el de Elon Musk. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Pues aquí tenemos en que la ministra de Defensa es contraria a la defensa de España. Y a partir de ahí ya todo lo demás. El presidente le sobraba, decía el Ministerio de Defensa. Hombre, ahora nos sobras tú, pero no hay manera de echarte. Y no hay manera de echarlo por una razón, porque no quiere ir al banquillo y a la cárcel. Todas las cábalas para disolver o no disolver las cámaras, que debería haber disuelto a la semana siguiente, porque es evidente que no hay gobierno ni lo va a haber. Bueno, es que claro, cada día sabemos más cosas. Hoy publica Libertad Digital 2 asuntos que le tocan directamente. La pasta pública que se entregó a su papá y luego la guerra por la pasta que se adjudicó su señora, que es un escándalo detrás de otro y que va arrastrando a las instituciones. El ICO se ha negado por 3 veces contar a Libertad Digital qué fue de los créditos, 11 créditos que le dieron la empresa de plásticos del papá Sánchez. Y Goyache ocultó, se negó a dar el DNI de Begoña Gómez, que si recordamos lo que pasó con el juez Peinado, evidentemente puede haber 2 personas que se llamen Begoña Gómez y 100 a lo mejor en toda España. Pide el carnet para que no se confunda. Pues no lo dio, porque hay una colección de delincuentes con toga y con birrete que espero para ahorcarlos. Sí, pero como una universidad que el 80% vive de la Comunidad de Madrid, pero ¿cómo que se empeña una universidad en delinquir para proteger a la señora de Sánchez? Pues ese es el nivel de control de las instituciones. Y disolverá si cree que no tiene más remedio o cree que a lo mejor pilla a la oposición como está. Que el PP aguanta, pero Vox se ha pasado al otro bando. Y Vox está porque se hunde el régimen. Y entonces llegará al poder ellos, pues a lo Putin, o a lo Trump, o a lo Orbán, que sería lo más probable. La verdad, oyes hablar a Margarita Robles y te dan ganas de hacerte andorrano. Sí, ayer quedó bien claro que España es uno de los países más reticentes a la creación de ese ejército común y la ministra de Defensa considera que es prematuro todavía. Margarita Robles critica además a Feijóo por solicitar al Gobierno la participación en la toma de decisiones de la cúpula militar. Por otro lado, Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, reitera su postura contraria al rearme. Las escuchamos junto al líder de la oposición, Feijóo, a las puertas de la interparlamentaria que celebra su partido este fin de semana en Sevilla. Lo que tiene que hacer es cumplir las resoluciones que aprobamos en las Cortes Generales y es presentar el plan de defensa al Congreso y presentar la propuesta de financiación de ese plan de defensa para que sea debatido y aprobado en el Congreso. Es lo que tiene que hacer cualquier gobierno democrático. De momento, en España hay un Estado de Derecho y una democracia. Y las resoluciones de las Cortes deben de ser atendidas por el Poder Ejecutivo. Esto es lo que hemos votado ayer. La dirección de la política militar la manda el Gobierno de la Nación. Y yo quiero decir que nuestra cúpula militar es excepcional, magnífica. Yo me siento profundamente orgullosa de ellos, pero la política la marca no la cúpula militar, sino la marca el Gobierno de la Nación, que es lo que lleva haciendo durante 7 años y que hace que los ministros extranjeros vengan precisamente a aprender de nosotros los españoles. El libro de defensa va en la dirección opuesta. La gobernanza que plantea es que cada Estado miembro defina sus presupuestos y sin coordinación aboguemos por un incremento armamentístico que no tiene ningún sentido. Bueno, esta tampoco ha visto Ucrania. Esta es como Abascal. Pero para esta tampoco, ni siquiera Marruecos, su enemigo. Nadie, viven en los mundos de Yupi, que vienen aquí los ejércitos a aprender. Pero hombre, si hoy publicamos la noticia, o ayer salió la noticia, de que no hay ni suministro de carne ni de pan. Nadie se ha presentado
Nadie es nadie. O sea, en Cataluña, por ejemplo, que es que no se presentan, hacen unas contratas, hacen un concurso. Y llega el ejército de tierra, que es el que más gente tiene, necesitamos pues tantas toneladas al año de carne para nuestros soldados. Como son una cosa tan ridícula, el poco dinero que hay, ni una sola empresa ha acudido al concurso. Hay 2 o 3 regiones, una no sé si es Canarias, 2 de las islas de Canarias, Cataluña y no sé si alguna más, que no tienen carne y en una no hay pan. O sea, que no tienen pan. O sea, ¿qué concursos habrá hecho doña Robles que no tienen pan para el ejército? Pero 16.000 millones para la deuda catalana, a eso sí hay. Y naturalmente los ejércitos de fuera vienen a aprender cómo el ejército español ha luchado contra la Dana de Valencia. No. O sea, no ha habido pontoneros, no ha habido ejército de tierra ni del aire, no ha habido armada, no ha habido. Y vienen aquí a aprender cómo tenemos un ejército que en Bétera, a pocos kilómetros de Valencia, tiene grandes unidades aerotransportadas que hubieran podido los helicópteros, esos gigantes militares, por lo menos rescatar a la gente que estaba en los tejados. Y luego se la llevaba el agua. No, señor, porque este gobierno asqueroso, criminal, se negó a que tuvieran a haber soldados en la calle con la bandera de España. Porque este no es un gobierno de españoles, es un gobierno de antiespañoles. Es un gobierno de gentuza, que le dan lo mismo 200 que 100.000. Les da igual, 130.000 muertos del COVID. Hubieran sido entre 20 y 30, como mucho, si no se hubiera retrasado 2 meses la atención a los enfermos, porque había que celebrar el 8 de marzo y la señora de Sánchez y la señora de Iglesias tenían que pasearse de rojo, de morado y al final todos de negro luto. Y lo de la posibilidad de que haya elecciones anticipadas, pues depende de estas cosas. La Universidad Complutense de Madrid se ha negado a facilitar los datos necesarios sobre Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, para poder comprobar sus inscripciones en el registro de la propiedad de Madrid. Un escrito de 4 páginas del registro, al que ha tenido acceso a Libertad Digital, denuncia que la universidad, con el rector Goyache a la cabeza, se negó a entregar el DNI de Begoña Gómez para poder efectuar la búsqueda y comprobar sus asientos registrales. Por otro lado, tal y como publica Libre Mercado, Instituto de Crédito Oficial dependiente de Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, ha rechazado en 3 ocasiones distintas facilitar información sobre 11 préstamos concedidos a Industrias Plásticas Playboy SL, una compañía vinculada al padre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estos créditos, que suman un total de 700.000 euros, han sido objeto de solicitudes amparadas en la Ley de Transparencia, pero el organismo ha mantenido su negativa, esgrimiendo razones legales y operativas. La operativa fundamental es tapar que no se vea el negocio de papá Sánchez. Ya tenemos a papá Sánchez, a Sánchez en persona personalmente, al hermano de Sánchez y a la señora de Sánchez. Son menores de edad todavía las niñas de Sánchez, ¿no? Creo que no. Pues en cualquier momento, las juventudes, no sé, sanchistas. Si esto se consolida como régimen, no tengo la menor duda. Ayer Ortega anunció que su sucesora va a ser su señora en Nicaragua. O sea, una mujer temible, que ha hecho árboles de hierro y que tiene no menos de 11 libros de poemas. En Nicaragua tiene esa manía, como nació Rubén Darío, pues desde niños hacen poemas. Y hay algunos buenos, y la mayoría pues son muy malos. Y esta probablemente es la peor poeta de Centroamérica. Pues salió ayer con una pinta de bruja, que mete miedo, de verdad, ¿eh? Esas muñecas que de alguien muerto, no sabes si es el muerto era vivo, muñeca o tal, pues lo mismo, pintada como de carnaval, y al lado del psicópata menorero, etc. Pues lo mismo, después de Franco las instituciones, se decía, detrás de Sánchez su señora, y su hermano, y su padre, y lo que venga. En fin, despegamos con Iberia. Iberia estrena nuevos destinos en Brasil y Estados Unidos. Descubre las impresionantes playas de Fortaleza, la historia y gastronomía de Recife y la emoción de los parques de atracciones de Orlando. Reserva ya en iberia.com para volar el próximo invierno. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Sergio Heras y Luis Díaz,
Y hoy vamos a ver qué pasa con estas dos discapacitadas intelectuales, yermas de talento y de memoria, que son Yolanda Díaz y Marichusma, como le llaman nuestros oyentes, que tienen que alcanzar, dicen, un acuerdo de tributación. Pero hay una cuestión previa. O sea, en España Hacienda, ¿somos todos o no somos todos? ¿Cómo que a los que les suben no les van a cobrar a los de Hacienda, aunque pasen a los que pagan Hacienda cobrando menos? A ver, y que alguien del PP me lo explique. ¿Cómo apoyar que no tributen? ¿Que no tributen por qué? Y dirán, entonces tiene razón Marichusma. No, porque la perderá hoy. Harán algún enjuague ilegal por los dos lados. Ya es ilegal la subida. Y es un disparate, tal y como está España, de deuda. Pero que a los que le suben, para que se vea la generosidad de nuestra casta política, además que no tributen Hacienda, mientras gente que cobra menos que estos después de la subida sí que tienen que tributar, a ver, como dice mucho últimamente Madrid, que me lo expliquen. Pues ya veremos qué explicación. ¿Que van a llegar a un acuerdo? Pues casi seguro, son dos lerdas, pues lo que haga Cuerpo, el Toy Boy, que hará lo que sea. Pero es que es una barbaridad. Y que la oposición apoye este engrudo. Pero si no hay por dónde cogerlo. Hoy se cumple el plazo para poder alcanzar un acuerdo sobre la tributación del salario mínimo interprofesional. Las posturas, aunque parecían acercarse, parecen haberse distanciado con el paso de los días. Hacienda y Trabajo negocian in extremis. Si no hay acuerdo, el Ejecutivo vetará la iniciativa de Sumar. Escuchamos a María Jesús Montero y a Yolanda Díaz. La propuesta que trabajamos es de compensación. Estamos viendo técnicamente en qué consiste exactamente, pero está bien orientado lo que dice de la deducción, en esa deducción que permitiera compensar ese dinero que tendrían que abonar, ese 20%. El compromiso del salario mínimo, ha de ser el 60% del salario medio neto. Este año, al establecer la tributación, la ministra de Hacienda, sobre esa renta, lo que hace es que no garanticemos el 60% del salario medio neto. Y dale con lo de neto. El salario será bruto, porque luego cada persona puede tener una deducción por tener 100.000 hijos, por tener 100.000 obligaciones, por estar discapacitado, por lo que sea, porque ha tenido un accidente. ¿Pero cómo va a ser neto? Antes de declarar a Hacienda, ¿cómo va a ser neto? Neto es después. ¿Pero cómo va a ser neto? Puede subir el sueldo, bueno, ellos ya ni se sabe. Entre lo que cobran y lo que roban ni se sabe. Pero neto no puede ser. Porque luego a la hora de declarar Hacienda tú puedes tener unas deducciones, si tienes 4 hijos, si vives, no sé, debajo de tierra, en un hormiguero, no me refiero a la tele, que por cierto, menudo palizón le está pegando a Broncano. Ni dopados los broncanos. Eso sí, 27 millones en 2 años, ni Mbappé. La verdad es que todo esto es un despropósito absoluto. Lo que no sé es qué hace la oposición prestándose a este enjuague demagógico. Bueno, en la Comunidad de Madrid, recordarán ustedes que hubo un episodio famoso, cuando Bolaños se quiso colar en las fiestas del 2 de mayo. 2 de mayo se celebra el alzamiento, no de Madrid, de toda España, pero que empieza en Móstoles y en las calles de Madrid. Y ahí está el gran cuadro de Goya, para que no se olvide cómo se portaron los madrileños y de sus alrededores. Andrés Torrejón se llamaba el alcalde de Móstoles, que hace 2 años dejó de estar en guerra con Francia. Pues durante 2 siglos se mantuvo en guerra con Francia y no perdonó a los franceses. Un ejemplo patriótico. Bueno, la parada militar del 2 de mayo tiene un aspecto festivo, como pasa siempre en Madrid, porque al final la guerra de la independencia destrozó España, pero se ganó. Bien. Bueno, pues como la cosa es de hundir a Ayuso por tierra, mar y aire, es decir, por prensa, radio y televisión, como sea, pues ahora la ministra de la que dice, Robles, que dice que los ejércitos vienen a aprender de España. No será en Valencia, donde este gobierno asqueroso y corrupto, diría el gran Pepiño, se negó a mandar ninguno de los 3 ejércitos. Se negó. Pero claro, a esto lo que les priva es el espectáculo. Y Ayuso lo sabe hacer también. Y luego además, pues Madrid es el escaparate. Si quieres ser algo, vete a Madrid. Si quieres ver algo, tienes que ir a Madrid. Vamos camino de una ciudad de 10 millones de habitantes, una macro ciudad, un conurbano, como se dice por ahí, que ya incluye Toledo, incluye Guadalajara, Segovia, lo normal.
que va a ser la mitad de toda la actividad económica española, bueno, la mitad, y el 80%. El problema es que entonces Robles ha prohibido, dice, porque no es una parada militar, los actos del 2 de mayo. Si no es militar, tú como ministra de Defensa, ¿quién eres para prohibir nada? Una sicaria de Sánchez. Una sicaria. Y esta es peor, porque esta encima es juez por oposición del Supremo, porque ahora ya no puede volver. Pero ¿es posible caer tan bajo? Y tanto que es posible. La Comunidad de Madrid responde a los últimos movimientos del Ministerio de Defensa tras fulminar la tradicional parada militar en la Puerta del Sol y prohibir a Isabel Díaz Ayuso acudir como autoridad a una jura de bandera en Alcobendas. Desde el Gobierno regional ya dan por rotas las relaciones institucionales con el Ejecutivo y por eso ningún miembro del Gobierno será invitado a las celebraciones del 2 de mayo en la capital. Yo le sugiero a Isabel Díaz Ayuso que haga, si no dejan desfilar a los soldados, una jura de bandera. Masiva. Al Metropolitano, sobre todo, si no prospera esa denuncia, si no, adiós. Y si no, pues al Bernabéu. Actos del 2 de mayo. Los madrileños que quieran jurar bandera, volver a jurar, o me sale un taco, en fin, pues no. Todos ahí. Y de paso, pues el grito fantástico de Pedro Sánchez, hijo de fruta, que es lo más popular que haya, es que ya no hay un concierto que no lo canten. El otro día en Mestalla, cuando la selección, había no sé cuántos mil tíos en la puerta. Pedro Sánchez, viva la fruta. Pues hombre, algo así. Vamos ahora a lo que pasó ayer en Valencia, que disuelven algo que no ha funcionado nunca. O sea, realmente el pacto PP-Vox empieza bien, empieza cojeando, por no decir arrastrándose. Ahora, 4 meses y pico después, se acuerdan de las víctimas. Ahora. En Valencia, la Generalidad disuelve el CECOPI y la UME se repliega al rebajar el nivel de emergencia en municipios afectados por la DANA. Además, Carlos Mazón se ha reunido con SOS Desaparecidos, una de las asociaciones que representa a las víctimas de la riata. Escuchamos a su presidente, Joaquín Amils. Le hemos trasladado el deseo de todas las familias y lo que se ha reivindicado, de que es asumir y pedir perdón, que es dimitir como presidente, que es declarar en el juzgado de Catarroja de forma voluntaria. Bueno, eso es evidente, hay asociaciones más políticas que menos. Pero esto demuestra que Valencia, aunque Vox lo apoye, va a seguir un centro de desgaste, no de la derecha, porque lo que pierde el PP lo gana Vox, etcétera, y el PSOE no despega. Entonces, sean votos para Compromís, tampoco gran cosa. El problema es que, mientras tanto, la oposición se ha encenagado y ha perdido algo que es fundamental, la autoridad moral. Que, hombre, más autoridad moral que Sánchez, seguro. Bueno, en Valencia la verdad es que se han lucido, ¿eh? O sea, el culpable mayor es Sánchez, el responsable mayor a nivel regional es Mazón. Y ahora se pone chulo. Ahora disuelve la CECOPI, pero si no sabemos todavía lo que hizo, ni cuándo se hizo. La jueza Roja de Catarroja está haciendo una causa general a ver cómo le mete el cuerno al PP, es evidente. Pero es que el PP es que no deja de ofrecer un espacio así para que le metan el cuerno. Bueno, ahora vamos a una barbaridad típica de estos tiempos y también de la falta de adecuación de las penas a los delitos. En Cantabria, la Fiscalía investiga a 4 menores por agredir y acosar a un compañero de instituto con parálisis cerebral. Ante la gravedad de los hechos, la Consejería de Educación ha activado el protocolo de acoso escolar, expulsando a los jóvenes durante 5 días. Desde la comunidad educativa exigen que los menores no vuelvan al centro. La investigación continúa abierta. Bueno, y toda esta operación de que no se sabe muy bien cómo va a acabar, pero en los 2 meses de Trump ha destruido todas las alianzas de Estados Unidos, todas, no queda nadie. Los aliados de Estados Unidos eran toda la Unión Europea, el Japón, Canadá, Australia, el antiguo Imperio Británico y la Unión Europea. No queda ninguno. Ha atacado a todos, en lo político, en lo militar y ahora además en lo económico. ¿Y a quién favorece? Bueno, solo hubo una marca que ayer nos hundió de los automóviles, la de Elon Musk, que es el válido con V y válido con B, porque vaya borrego. Si el otro día hacía así con una cucharilla, si está en la Casa Blanca, lleva con una gorra y el niño en la cabeza, que ya no sé si es un niño, un monigote o qué, y luego se mete con Zelensky, que va con el uniforme del ejército ucraniano. ¿Por qué no llevas traje? Mamarrachos.
Pero si lees el chat de todos los de defensa, y es una cosa que da vergüenza ajena. Un día antes del ataque a los hutíes, que son terroristas, de cuidado, atacan hasta barcos. Pero es que ahí hay más intereses europeos. Me da asco ayudar a estos gorrones, estos vagos. Pero vosotros, ¿qué sois? ¿Hijos de fruta? ¿Vosotros qué sois? Lo de ayer, provocar pérdidas en Alemania. Bueno, Alemania ya ha cambiado la Constitución. A ver si empieza a tener soldados en Ucrania. Soldados. Es que va a ser la única manera de parar este monstruo, el de las galletas. La verdad es que ayer fue un día negro para el automóvil, que es lo que provoca Trump. La gente cree que Trump sabe lo que hace. No es verdad. Y la prueba está en Ucrania. La paz que iba a conseguir en una semana, dijo. Luego lo dejó en 2. Lleva 2 meses y está mucho peor la situación que cuando insultó a Zelensky en la encerrona aquella de estos majaderos. Ayer nos contaba Alberto Rojas la popularidad de Zelensky después de cómo aguantó el intento de humillación. Lo que quedó humillados es el prestigio de Estados Unidos, que quedó por los suelos. Si se levanta Reagan de la fosa, la emprende a paraguazos, pero con los suyos. Ayer se vio a dónde va esto. ¿A dónde va? Vaya usted a saber a dónde va. Este tío es un majadero que está haciendo la cura del estrés postraumático con la economía mundial. ¿Qué creen? ¿Que América, o sea, que los Estados Unidos solo pueden ganar en una guerra comercial? Ya verán. Los principales índices europeos han concluido una sesión de pérdidas donde Alemania es la más perjudicada tras la imposición de los aranceles del 25% a coches fabricados fuera de Estados Unidos. Los mercados asiáticos también se han resentido y las propias empresas estadounidenses han sufrido una jornada tensa en Wall Street, cuyo mercado automovilístico ha sido el más perjudicado, salvo una excepción, Tesla, la empresa de Elon Musk, que se ha revalorizado. Aquí en España se alerta del impacto para los proveedores. La decisión afecta principalmente a la fabricación de piezas y componentes en las exportaciones directas e indirectas. Escuchamos a representantes del sector. No es una buena noticia, pero no es una buena noticia en general, no solamente para el sector de la automoción, sino en general para la industria. Los fabricantes de componentes tenemos que estar en el mercado donde vendemos los coches. Europa ha perdido competitividad en esa industria tan importante para la economía y para el empleo europeo y estaba justamente ahora decidiendo hacia dónde dirigirse. Pues bien, esto es un palo en las ruedas. A esto Iván Espinosa-Los Monteros lo contó aquí. Es el número 1 en España en componentes. Claro, esto se hace, cada cosa se hace en un sitio, luego se ensambla y tal. Su padre ha sido el que ha llevado Mercedes, se sabe de memoria lo que vende cada provincia, lo que compra, etcétera, porque ha nacido ahí, digamos. Para España era el 4º vendedor de automóviles, de partes, de todo, etcétera, el máximo exportador. Me parece que es nuestro 3er rubro. Bueno, y por cierto, me mandan los Xbox. Yo me había creído esto que Abascal dijo, que habían pedido el dinero, habían cobrado la millonada húngara porque los bancos españoles no les prestaban dinero. Mira por dónde resulta que los 2 bancos más conocidos, el Santander y el BBVA, sí les prestaron dinero. Y bastante dinero, hay que decir. Hay el MBH y tal, pero el BBVA en concreto, para el 23-24, la campaña, 1.828.723 euros. Y el Santander, 795.109 euros. Se concedió en el 23, la fecha de vencimiento era el 24 y era el tipo de interés más barato que este banco raro, 6,27, 6,49, y la fecha de devolución era este año pasado. O sea que mintieron Pepa Millán y, por supuesto, Santi, o sea, don Santiago Abascal Conde y de Miramamolín y de las Mirandas, podaderas. Mintieron. Aquí están las fechas, cuánto es el interés, cuándo hay que pagar, cuándo es el vencimiento. Casi 2 millones del BBVA y casi 1 millón del Santander. ¿Eso no es crédito? ¿O es que ese crédito se fue para cosas particulares? Y al partido solo llegó lo húngaro. Porque con estos mentirosos piensa mal y acertarás.
En fin, nos vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. CaixaBank patrocina este espacio. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, hoy en Libre Mercado hay dos piezas, no sé cuál me gusta más, sobre algo que me asquea horrores en ambos casos. Yo creo que como van a cobrar mucho más en impuestos, ahora van a restringir mucho más los alimentos para que sean mucho más caros. Y ahí estamos. ¿Es la izquierda? Sí, esa es la izquierda. Tenemos por un lado la lectura correcta. Pido a todos nuestros oyentes que lean la pieza de Beatriz García, Festín histórico del gobierno. La recaudación por impuestos y cotizaciones roza el medio billón con B de euros. Y es que María Jesús Montero ayer hizo la exposición de la ejecución presupuestaria y presumió de que de nuevo batimos récords en recaudación de impuestos. Claro, ¿qué decía María Jesús Montero? Que todo se debe a que como España va como un cohete, cada vez hay más trabajo, cada vez hay más empresas, cada vez ganamos más, pues ellos cada vez recaudan más. Mentira. Y de las gordas, y viene muy bien explicado en este artículo de Beatriz García, donde nos cuentan cómo uno de los motivos o de los efectos que ha permitido al gobierno recaudar más, es decir, robarnos más de nuestros bolsillos, ha sido precisamente por algo muy feo, y es que cada vez somos más pobres presa de la inflación. Esto lo ha aprovechado el gobierno vía deflactación y vía IVA para disparar las Ahora, lo mejor es que mientras unos nos saquean, otros suben el precio de los alimentos. Bueno. Es el círculo vicioso perfecto de un país comunista. Sí, cada día hay que pagar más impuestos y cada día se pueden comprar menos cosas por el mismo dinero. Bien. Porque Sumar lo que está pidiendo es se inventa nuevas restricciones a la producción de alimentos en España en plena escalada de la amenaza de Rusia. Menos oferta, más precio. Como los sueldos son los mismos. Pero esto a Sumar no le debe importar pero, mucho. Pero ¿dónde ha visto que unos mataos que no tienen un bachiller bien hecho estén cobrando los sueldos que cobran? Ah, bueno, claro. Mira, Yolanda. Y además, Yolanda su hija tiene lo que no tiene ninguna niña de Madrid, Horizonte. A ver si es un perro que se llama Horizonte. Oye, quizá no lo poco sé. largo para perro, pero como esta gente es así, Ori le llamarán. Será Horizonte. O Zonte. O Zonte, o Zombie. Bueno, pues vamos a las noticias de cercanía y seguimos.